Por siglos se ha entendido que una de las características principales de un cristiano es su carácter apacible, su carácter de mansedumbre, su carácter de no violencia, su carácter de sumisión. Esto dado una de las enseñanzas más polémicas de Jesús dentro del mismo Sermón del Monte. Y es algo con lo cual los cristianos batallan mucho porque implica ceder todo tipo de sentimiento sobre la justicia o de querer defenderse. Y mete en conflicto a muchas personas que en busca de la justicia eh, no saben cómo actuar ante ciertas situaciones. Vamos a leer de qué se trata este pasaje que está en Mateo 5, 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espada. Este pasaje de Mateo 5:38 al 42 es el pasaje tan famoso que nos habla de poner la otra mejilla cuando nos golpean. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesús está realmente diciendo? Como he dicho en varias ocasiones, el contexto cultural es muy importante. Leer las cosas desde la perspectiva de aquel a quien fue escrita, porque no es lo mismo leerlo nosotros en nuestra época con nuestros conceptos a la gente que lo estaba escuchando cuando Jesús estaba predicando en esta sección del Sermón del Monte. Aclaremos también de dónde proviene el pensamiento del Señor Jesús en este pasaje. Recordemos que Él está hablando en el Sermón del Monte de las características de un cristiano con las bienaventuranzas. ¿Sí? El que pone en paz a la gente, que es un hacedor de paz, ¿ok? Es una de las características principales dentro de las bienaventuranzas. El que hace la paz, ¿sí? Y muchas otras características. Después dice el Señor que nuestro propósito es ser sal y ser luz. Que nuestro propósito no es estar fuera del mundo, sino por el contrario, pertenecer al mundo y cuidar y conservar lo que es correcto delante de Dios como sal y como luz guiando hacia su palabra. Después, habla acerca de cómo se ha entendido la ley, cómo se ha malentendido la ley y cómo la gente de su época que estaba a cargo de cuidar que se llevara a cabo bien la ley, habían vuelto todo en una religiosidad pues incansable, insufrible y a veces hasta rasgaba hasta lo ridículo. Y luego dice el Señor Jesús, bueno, pues yo les voy a decir de qué se trata realmente la ley. No vengo yo a quitarla, sino a cumplirla. Y nos muestra lo que significa cumplir la ley, la esencia de la ley. Sí, y entonces comienza ya a hablar acerca del adulterio, del divorcio, del asesinato, de todas estas cosas que tenían que ver más allá con la esencia, más que nada con la esencia, que con lo superficial. Sí, recordemos lo que dice, ¿no? Si alguien piensa que no ha matado, pues en realidad probablemente sí, porque puedes matar con tus palabras. Y bueno, todo lo que ha venido diciendo. Y llega a este punto, después de haber tratado lo del divorcio, y ahora llega a este punto. Dice, ¿oíste que fue dicho? Y dice nuevamente, ojo por ojo y diente por diente. Está haciendo referencia a un pasaje en Éxodo 21-24, donde en la ley habla precisamente de esto, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, dando a entender que en la ley estaba dicho que si se creaba un mal, se tenía que retribuir con un mal de la misma, eh, este, pues igual, ¿no? Si fuese un ojo lo que se dañó, pues tenía que retribuirse con la misma cosa, con un ojo también. Ojo por ojo, diente por diente. Pero lo que Jesús está diciéndonos aquí es ir más allá. Y si nosotros lo entendemos tal cual a nuestro entorno, dice, bueno, si alguien te pega, ponle la otra mejilla. Y eso suena como ridículo, ¿no? Como, ¿cómo es que voy a rebajarme? ¿Cómo es que voy a perder toda mi dignidad, toda
mi entereza, no voy a buscar la justicia, hasta cierto punto contradictorio, porque dice que el amor busca la justicia, en la palabra de Dios dice esto, ¿no? Que busca la justicia, dice que el ser del creyente está buscando de constante que se haga justicia y busca lo justo y lo verdadero y lo honesto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que si alguien me ofende voy a poner la otra mejilla? Y si lo vemos en el ejemplo del Señor Jesús, a través de su vida, pues vamos a encontrar justamente en la última semana de su vida, cuando lo golpearon, lo insultaron, lo torturaron, y él guardó silencio total en todo momento. Y es que entonces tenemos, cuando nos ofenden o cuando nos insultan, tenemos dos opciones: reaccionar violentamente o reaccionar pacifistas sin hacer nada y en sumisión. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y esto también responde a muchas situaciones en las que a veces, cuando tenemos hijos, por ejemplo, y que en la escuela reciben lo que ahora se llama como bullying, y les decimos no te defiendas. Como cristianos, muchos padres le dicen no te defiendas, no sé, dile a la maestra, etcétera, etcétera, pero no respondas con agresión, lo cual es bueno. Pero entonces, ¿cómo defenderse? Si es correcto, cristianamente hablando, no hacer nada. La respuesta es no. La respuesta es que Jesús hizo algo completamente diferente. Jesús tomó una tercera opción, y nos está enseñando aquí que existe esa tercera opción. Una tercera opción que no significa no hacer nada, significa transformar eh, el mal que nos quieren hacer en algo completamente diferente. Significa crear algo de la nada, de lo malo. Significa ser creativo, tomar de lo que nos están insultando y transformarlo en algo que es imposible de volver a atacar. Espero estar dándome a entender. Por ejemplo, si hablamos del arte de la guerra, que es un libro que se escribió hace milenios por un hombre llamado Sun Tzu, y si ustedes han leído el arte de la guerra, encontrarán que la esencia del arte de la guerra es el engaño. Podríamos decir, el arte del engaño es el arte de la guerra. Engañar al enemigo para poder atacarlo. Lo que hace Jesús sería el arte de la verdad. La verdad muestra la luz, y la luz muestra todas las cosas a todos. Esto deja al descubierto muchas más cosas, y la verdad siempre le quita el poder a las personas para atacar. Es difícil defenderse con la verdad, pero creo que es la forma correcta en la que un cristiano debe defenderse. No atacando y contraatacando, porque sería un cuento de nunca acabar. No buscando venganza, porque dice la Biblia que la venganza es del Señor, sino buscando deshacer el problema. Recordemos que lo que nos dice al principio en las bienaventuranzas es: bienaventurado el que hace la paz, que es pacificador. Y hay una gran diferencia entre pacificador y pacifista. El pacifista es sumiso, no responde, no es agresivo, no hace nada. El pacificador busca cortar de raíz todo problema. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, el Señor Jesús nos pone aquí 3 ejemplos muy creativos que destruyen por completo el ataque del oponente. Vamos a verlo nuevamente. No resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 39. Entendamos con quién estaba hablando Jesús y en qué momento histórico y cultural está hablando. Golpear la mejilla derecha, si estamos hablando de frente, es hacer esto. Golpear con el dorso de la mano. Hacer esto. Esa forma era con la cual golpeaban antiguamente era un acto de desprecio hacia la otra persona. Con esa mano golpeaban los amos a los esclavos,
Con esa mano muchas veces golpeaban a las mujeres o a los niños. Entendamos que en la cultura de la que estamos hablando hace más de 2000 años, las mujeres y los niños formaban parte de el menor rango social que podía existir. En muchas ocasiones eran considerados pues sin valor alguno. Muchas veces para despreciar era simplemente golpear con el dorso de la mano. Hacerlo con la mano izquierda habría sido deshonroso. Golpear con el dorso de la mano derecha era humillar al que estaban golpeando. Poner la otra mejilla no implicaba no hacer nada, implicaba dejar en mal al que estaba golpeando. Porque para golpear la mejilla derecha, por eso es muy claro cuando dice, si alguien golpea tu mejilla derecha, porque te van a golpear así. Y eso es a lo que se estaba refiriendo Jesús y la gente lo entendía bien. Te golpean así. Ponle la izquierda. Entonces, pones la mejilla izquierda, ya no te puede golpear igual, tendría que hacerle de regreso y de regreso sería como tratar de igual a igual. Recupera y dignifica y no ataca. Recupera la dignidad sin atacar y deja en mal al oponente. Espero que lo estén entendiendo. Esa sería la primera forma en que Jesús está actuando. Es una tercera opción. No es ni hacer nada ni ser agresivo. Es romperlo de raíz, dejando en mal al otro porque ya no puede hacer nada y se acaba. Y uno, pues, se dignifica nuevamente y recupera la justicia. El siguiente punto que dice el Señor Jesús. Versículo 40. Al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto hace referencia a que muchas veces se hacía un juicio, una demanda, y la ley establecía que si una persona no tenía con qué pagar pues alguna sanción que tuviese que realizar, tenía que pagar con su ropa. Sí, también estaba en la ley. Bueno, si no tienen con qué pagar, pues puede pagarle con la ropa. Y la ley también decía, bueno, si la persona la que tiene que pagar no tiene nada y lo único que tiene que hacer es dar la ropa, pues no se la quites o tomará su prenda, pero en un tiempo específico tendrás que devolvérsela. Eso decía la ley. Lo que pasa aquí, lo que dice Jesús es, si te están pidiendo tu túnica, quítatela y dásela, pero dale también la capa, porque al hacer eso, te desnudabas. La capa hace referencia a la ropa interior de lo que usaban antiguamente. Entonces, si alguien te ponía pleito y te estaba difamando y te estaba atacando y estaba hablando mal de ti y te estaba exigiendo un pago, sabiendo que tú no tenías con qué pagar, la ley decía que tenías que darle la túnica y te la tenían que devolver después de cierto tiempo. Pero Jesús dice, pues dale la túnica y dale la capa, dale tu ropa interior, quedarías pues casi desnudo frente a esa persona y frente a la gente que estaba dando juicio. Y eso era una vergüenza total. Pero ¿qué es lo que estarías haciendo? ¿Ponerte en mal tú o en mal al que te estaba quitando las cosas? Pues era poner en mal al que te estaba quitando las cosas porque lo harías ver como alguien que no tiene respeto o alguien que está abusando. Entonces, esa parte también es muy creativa y lo que está tratando de decir Jesús es, pues no quedes simplemente sin hacer nada, haz algo, pero busca una manera diferente, expon las cosas de otra forma. Si muestra que aquel está actuando de mala manera, pero hazlo de una forma distinta. Y un último ejemplo que nos pone el Señor Jesús. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él dos. Había una ley, especialmente para el ejército romano, que ellos tenían el poder de pedirle a cualquier persona que les ayudara a cargar su equipaje o lo que fuese que llevaran, el equipo, cualquier cosa, cualquier objeto que ellos quisieran que cargaran por ellos, podían agarrar a cualquier persona y decirle, oye, ayúdame, cárgalo, pero por ley solamente tenían que cargarlo una milla. Esa era la ley delante de los romanos. Si un soldado romano pedía
cargar más de una milla, el soldado romano se metía en problemas porque podía ser demandado de que estaba excediendo el límite establecido. Entonces, cuando dice Jesús, si alguien te pide que cargues algo una milla, llévalo dos, porque así tú estás haciendo un favor, pero el otro se puede meter en problemas y te va a tener que decir, espérame, espérame, ya no sigas cargándolo, porque me vas a meter en problemas a mí, pero si tú le llevas otra milla, dices, pues solo te estoy haciendo un favor. Nuevamente, es exponer la mala intención del otro. Y es una forma de responder a las agresiones realmente buscando la paz, porque se desarma completamente la otra persona, es pacífico, no hay violencia y al mismo tiempo se está cortando con todo lo que se está llevando a cabo, con toda esa maldad que se quieren imponer. Pero ¿cómo aplicarían estos principios en nuestra cultura hoy en día? Bueno, uno de los eventos históricos que podemos hablar que fue pacificador fue en aquel momento que comenzó la lucha por los derechos de las personas de color en Estados Unidos. Y todo comenzó porque bueno, en los años 60, 50, 60, en Estados Unidos, el transporte público estaba dividido para las personas blancas y para las personas de color. Entonces, no se podían sentar las personas de color en los mismos bancos o en las mismas sillas que donde se sentaban la gente blanca. Un día se subió una mujer llamada Rosa Parks, que se sentó y un hombre blanco le pidió que se levantara. Ella se rehusó a hacerlo. Simplemente no se levantó. No respondió a agresiones, no respondió a insultos, no fue agresiva, no fue violenta, simplemente no se levantó del asiento. Ese hecho hizo que la llevaran a la cárcel, pero al mismo tiempo generó polémica y gracias a ello se comenzó todo el movimiento por los derechos de la gente afroamericana, dirigidos por el pastor bautista Martin Luther King, quien llevó a cabo toda una serie de discursos, el tan clásico I have a dream, el tengo un sueño, sí, que se llevó a cabo, un discurso que se llevó a cabo en Estados Unidos y que tuvo un impacto muy fuerte. Y su movimiento social, sin agresión, sin violencia, siempre actuando de esta forma pacífica, demostrando y exponiendo las verdades de las injusticias de una manera pacífica. Es un ejemplo perfecto de cómo se puede actuar, pero ¿cómo lo podríamos aplicar nosotros a nuestra vida diaria? Aquí debe entrar nuestra creatividad, nuestra forma de ver las cosas, los contextos a los que nos enfrentemos y la manera en que nos relacionamos con la gente, nuestra propia personalidad. Cuando enfrentamos un problema, podemos responder con humor, podemos responder simplemente tratando de mostrar que las injusticias que se están llevando a cabo, siendo muy sabios al actuar, siendo muy prudentes y muy cautelosos al actuar, sin necesidad de agredir, sin necesidad de insultar, solamente exponiendo la verdad. De tal forma no estaremos tomando venganza. La venganza es del Señor, pero al mismo tiempo no estaremos permitiendo la injusticia porque buscamos la justicia. Parte del amor es buscar la justicia. De esa manera, entonces, recuperamos la dignidad y no nos dejamos ser pisoteados por otros. Entonces es una tercera opción, ser pacificadores. Pero ser pacificador no significa ser sumiso o tolerar la injusticia o tolerar eh, los abusos. Significa ser cauteloso, sabio, para exponer como luz que somos, mostrar la oscuridad. Como sal que somos, conservar lo que sí es justo y lo que sí es moralmente ético, lo que sí es correcto, a través de nuestros actos. Y de eso se trataba la verdadera ley. Más allá de estar en un pleito constante de uno tras otro y tú me das y yo te doy igual, te quito, pues si tú me quitas algo, te quito lo mismo.
un pleito de nunca acabar, es ir por una tercera opción. No el arte del engaño, el arte de la verdad. Mostrar, dar a conocer la verdad a través de nuestros actos de cautela, de sabiduría, de paciencia. Es algo que se tiene que desarrollar, que se tiene que practicar, que se tiene que orar. Hay que pedir a Dios que nos ayude a tener el discernimiento, la fuerza suficiente, la tolerancia, el dominio propio y todo lo que es necesario para poder actuar en esta tercera opción, tal como Jesús lo hizo. Por poner más ejemplos, Jesús siempre estuvo actuando así. Recordemos aquella vez en que llegó Jesús, le llevaron a una mujer y le dijeron, mira, esta mujer fue capturada, fue atrapada en el acto de adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y él pudo haber respondido, sí, hay que apedrearla, pero eso lo habría dejado en mal con los romanos. Y si hubiese dicho, no, no hay que apedrearla, eso lo hubiera dejado en mal con los judíos. Y lo que hizo fue una tercera opción, pacificadora. Decir, quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Es decir, aceptó que eso es lo que decía la ley, no estaba en contra de la ley. Al mismo tiempo, no estaba en contra de los romanos, solamente dijo, si están libres de pecado, pueden hacerlo ustedes. Lance la primera piedra. Nadie lo hizo. La tercera opción es meter paz. Y en ese momento se salvó aquella mujer. Ahora, ¿cómo es que Jesús a la hora de su martirio no actuó de esta manera? La verdad es que sí lo hizo, porque estaba actuando no solamente contra los romanos que lo estaban capturando, torturando y crucificando, estaba actuando contra el pecado, estaba actuando contra el efecto de lo que hace el pecado en la vida del hombre, y lo estaba haciendo sin atacar, sin violencia, con la boca cerrada, soportando todo el martirio y la tortura, sabiendo que 3 días después iba a resucitar y que en él habría salvación. Y que no se quedó en ese momento, es una salvación eterna y que no solamente aplicaba para la gente de su época, sino para nosotros, 2023 años después y muchas generaciones más que vienen. Es decir, Jesús fue un pacificador en la cruz, reconcilió nuestra relación con Dios, dejó en ridículo al pecado y a Satanás, y venció y triunfó, y fue victorioso. Busquemos esa tercera opción en todo nuestro diario vivir. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y vivamos para Él. Gracias, hermanos.